Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la carta que sostenía. Ya habían pasado años desde la desaparición de su hermana Laura, pero el dolor nunca había disminuido realmente. Como investigadora, había aprendido a separar la vida personal de la profesional. Pero cada vez que mencionaban a su hermana, cualquier ilusión de control se desmoronaba. La carta estaba desgastada y marcada con una caligrafía irregular. «Ve a la casa en las montañas», decía, sin firma ni explicación adicional. Esa casa tenía fama entre las personas de la región. Un lugar que todos evitaban, con historias de desapariciones y apariciones. Sofía dudaba que fuera una pista legítima, pero la ausencia de respuestas durante todos esos años hacía que cualquier cosa, por más extraña que fuera, pareciera prometedora. Sostenía la carta como si fuera la última esperanza de encontrar a Laura. Antes de tomar la decisión, recordó la escena de la última vez que había visto a su hermana. Laura sonreía, sosteniendo un cuaderno de notas. Parecía tan feliz, tan alejada de cualquier peligro, pero en cuestión de días, desapareció sin dejar rastro. Y Sofía nunca se perdonó. Sin dudar, tomó las llaves del auto e inició el largo viaje hacia las montañas. El camino estaba rodeado de árboles altos y retorcidos, cuyas sombras cubrían la carretera. El paisaje parecía asfixiante, como si cada curva la alejara más de la seguridad. Mientras conducía, los recuerdos de la infancia con Laura inundaban su mente. Las risas, las peleas tontas, la promesa de siempre cuidarse la una a la otra. La culpa le pesaba en el pecho, convirtiendo cada kilómetro en una especie de penitencia. A medida que se acercaba a la casa, sus pensamientos se volvían más oscuros. ¿Sería posible que Laura aún estuviera viva? ¿O aquella carta era solo una broma cruel? De cualquier forma, necesitaba respuestas. Cuando el sol comenzó a desaparecer detrás de las montañas, Sofía divisó la casa. Antigua, con ventanas rotas y paredes cubiertas de vegetación, desprendía un aire de abandono. El lugar parecía congelado en el tiempo, como si los años hubieran pasado sin alterar aquel escenario sombrío. Detuvo el auto y salió, sintiendo el peso de la atmósfera a su alrededor. Había una quietud inusual, como si el propio aire estuviera cargado de algo oscuro. Su respiración se volvió lenta y pesada mientras miraba la estructura decadente. Algo en esa casa parecía estar esperando por ella, como si supiera que, inevitablemente, ella vendría. Sofía respiró hondo, tratando de alejar el miedo creciente. «Laura», murmuró, como si la estuviera llamando. La puerta estaba entreabierta, crujiendo suavemente con el viento, invitándola a entrar. Sin dudar más, dio el primer paso dentro de la casa, ignorando el frío que le recorrió la espalda. Al cruzar la entrada, Sofía fue tragada por la oscuridad. La luz del crepúsculo apenas penetraba por las ventanas sucias y agrietadas, lanzando sombras largas que distorsionaban los contornos de los muebles viejos y polvorientos. El olor a moho y humedad se mezclaba con algo más antiguo, una extraña sensación de estancamiento, como si el aire allí hubiera estado sellado durante décadas. Con cautela, Sofía caminó por el pasillo principal, sus pasos resonando en la madera que crujía bajo sus pies. En cada pared, la pintura descolorida parecía contar una historia de abandono y olvido. Las puertas a lo largo del pasillo estaban todas cerradas, excepto una, que se entreabría levemente, revelando una habitación oscura y vacía. Una sensación de ser observada la hizo mirar hacia atrás más de una vez, pero, cada vez que lo hacía, solo encontraba el silencio opresivo. Ella se dirigió hacia una pequeña habitación que parecía una mezcla de sala de estar y biblioteca. Estanterías de madera se extendían desde el suelo hasta el techo, cubiertas de polvo y con libros amontonados desordenadamente. Sofía extendió la mano hacia uno de ellos, observando la portada de cuero envejecido y rasgado. Sin embargo, antes de tocar el libro, un leve ruido en el piso de arriba interrumpió sus pensamientos. Sofía se congeló. El sonido era suave, como pasos arrastrados sobre tablas viejas. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras escuchaba el sonido acercándose a la cima de la escalera. Incapaz de apartar la mirada, se fijó en la escalera que descendía hacia la sala. Ninguna sombra, ningún movimiento visible, pero los pasos continuaban, como si alguien, o algo, estuviera esperando para bajar. Con una mezcla de coraje y desesperación, dio algunos pasos hacia atrás, tratando de entender si realmente estaba escuchando eso o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Fue entonces cuando algo familiar llamó su atención. Un juguete, abandonado en una esquina de la sala, cubierto de polvo. Era un osito de peluche, el mismo que Laura llevaba consigo cuando era niña. Ver ese objeto allí, algo tan personal y vinculado a su hermana,
hizo que Sofía sintiera una punzada de tristeza y angustia. Tratando de calmarse, sostuvo el osito con las manos temblorosas, como si pudiera, de alguna manera, sentir la presencia de Laura en él. Pero entonces, un susurro suave e indescifrable resonó por el pasillo, proveniente de la dirección de donde había escuchado los pasos. Sofía dejó caer el juguete, su cuerpo paralizado por el miedo. Por un momento, pensó en huir, pero algo dentro de ella la detuvo. Como si algo en la casa, o en el recuerdo de Laura, no la dejara ir tan fácilmente. Esa casa no era solo un lugar abandonado. Parecía viva, respirando lentamente, como si cada pared y cada objeto fueran testigos de secretos que no querían ser descubiertos. Sofía sabía que tenía que continuar. El piso de arriba llamaba a Sofía, aunque cada fibra de su cuerpo le advertía que no subiera. Había algo en ese sonido de pasos, en los susurros casi imperceptibles, que parecía provocarla a descubrir más. Tomó valor y comenzó a subir, pisando con cautela los peldaños, que crujían con cada paso, como si resistieran su avance. En la cima de la escalera, se encontró con un largo pasillo. Las puertas a lo largo de él estaban cerradas, excepto una, de donde parecía escapar un leve resplandor por las rendijas. Se acercó, con los sentidos alerta, y abrió la puerta lentamente. Era una habitación pequeña y oscura, iluminada solo por una rendija de luz que venía de la ventana entreabierta. En el centro de la habitación, una mesa antigua, y sobre ella, un diario de tapa descolorida y desgastada, que parecía haber sido abandonado allí hacía mucho tiempo. Sofía dudó, pero algo en ese objeto le parecía familiar, como si fuera una pieza clave esperando ser descubierta. Se acercó y, al tocar la tapa, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Abrió el diario, viendo la primera página, donde el nombre Clara estaba escrito con una caligrafía fina y temblorosa. Las primeras entradas eran simples, describiendo la vida cotidiana de Clara y su hermana, Ana. Era como si estuviera leyendo los pensamientos de alguien que, como ella, también tenía una hermana querida. Pero, a medida que pasaba las páginas, el tono del diario cambiaba. Con cada entrada, Clara parecía más perturbada, hablando sobre la sensación de que algo estaba tomando su casa y observándola. Ana, según Clara, comenzó a desaparecer por horas, incluso días, sin explicación, y regresaba con una mirada vacía y distante. El corazón de Sofía latía más rápido a medida que avanzaba en la lectura. Clara describía su propia culpa, como si hubiera fallado en proteger a Ana. Había un pasaje que decía, ella está aquí, pero ya no es la misma. La casa le quitó algo. Y ahora siento que también me está quitando algo a mí. Era como un reflejo sombrío de su propia experiencia, un eco de sus propios miedos relacionados con Laura. La última entrada en el diario fue escrita a prisa, las palabras torcidas y casi ilegibles. Ana desapareció para siempre. Y ahora sé. La casa la tomó porque la dejé sola. Yo también fui consumida por esta verdad. La casa no perdona. El diario cayó de las manos de Sofía, que permaneció parada, tratando de procesar lo que acababa de leer. El dolor de Clara le era dolorosamente familiar. Era como si estuviera confrontando el espejo de sus propias culpas y frustraciones. Recordó el último encuentro con Laura, el día en que su hermana la buscó para pedirle ayuda, pero Sofía, demasiado ocupada, le prestó poca atención. El silencio en la habitación era asfixiante. Cuando Sofía se preparaba para salir, una voz suave, casi susurrada, resonó a su alrededor. «Me dejaste sola». Se giró bruscamente, pero no había nadie allí. El miedo se mezclaba con la culpa, creando una sensación paralizante. La voz parecía ser la de Laura, y Sofía se preguntó si estaba escuchando el pasado o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero, antes de que pudiera reflexionar más, el sonido de pasos en el pasillo la trajo de vuelta. Sabía que no estaba sola. La casa estaba viva, esperando que enfrentara lo que tanto había evitado. La visión del pasillo frente a ella parecía borrosa, como si una niebla pesada lo cubriera. Sofía respiró hondo y trató de recuperar la calma, pero cada célula de su cuerpo pulsaba con un miedo primitivo e irracional. Podía escuchar un susurro tenue, algo que parecía venir de un lugar distante, pero al mismo tiempo estaba demasiado cerca, susurrando su nombre. Al salir de la habitación y volver al pasillo, notó algo extraño. Allí, al final del pasillo, apareció una figura pálida y familiar, medio escondida en las sombras. Era Laura, con la misma mirada inocente y dulce que recordaba. Sofía quedó paralizada, el shock y la incredulidad bloqueando cualquier movimiento.
Era imposible, y, aún así, allí estaba su hermana, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Laura? Su voz salió casi en un susurro, débil y quebrada. La figura se giró lentamente hacia ella, los ojos fijos, pero distantes, como si la mirara a través de ella. Laura no sonrió ni dijo nada. Solo comenzó a alejarse, moviéndose con una suavidad extraña y casi etérea, dejando a Sofía en un estado de shock. «Laura, espera». Sofía intentó correr tras la figura, pero, al doblar la esquina del pasillo, solo encontró un vacío aplastante. Era como si la aparición se hubiera evaporado en el aire. Su mente hervía con preguntas. ¿Había sido una alucinación causada por el cansancio y la angustia? ¿O realmente estaba viendo a su hermana, una presencia aún atrapada en esa casa? Sintiendo que se desorientaba, Sofía volvió a la sala donde había dejado el osito de peluche. Seguía allí, como un testigo silencioso, cubriéndose de polvo y olvido. Sosteniéndolo nuevamente, sintió la ligereza del juguete, como si fuera una conexión con la hermana que alguna vez conoció. Pero ahora, cada detalle de ese osito parecía cubierto por una capa de tristeza que no podía comprender. Un sonido distante interrumpió su momento de contemplación. Una risa suave, familiar y dolorosamente alegre, resonó desde el piso superior. Sin dudarlo, Sofía subió nuevamente, sus pies casi levitando con la prisa. La risa continuaba, juguetona, resonando por las paredes, como si Laura estuviera corriendo por los pasillos, como lo hacían cuando eran niñas. Sofía se detuvo frente a una puerta cerrada, de donde parecía provenir el sonido. Intentó abrirla, pero la manija no cedía. De repente, la risa cesó, y el silencio la envolvió nuevamente, opresivo y denso. Era como si la casa estuviera jugando con ella, ofreciendo destellos y pistas que solo alimentaban su desesperación. Presionando su rostro contra la fría madera de la puerta, cerró los ojos y susurró: «Laura, por favor, habla conmigo». La respuesta vino en forma de un leve toque del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera allí, respondiendo a su llamado. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada vez más, la casa parecía no ser solo un escenario de abandono y ruina. Estaba viva, pulsando, alimentándose de su miedo y de los recuerdos de Laura. Había algo, o alguien, allí, que conocía el dolor que Sofía cargaba y estaba dispuesto a usarlo en su contra. Con una última mirada al pasillo vacío, Sofía bajó nuevamente, su corazón latiendo con la mezcla confusa de esperanza y terror. Sofía sintió que algo dentro de ella había cambiado. La presencia de Laura o algo que se parecía a ella, en esa casa la forzaba a enfrentar no solo la desaparición, sino el dolor profundo que había evitado durante años. A cada paso que daba, la casa parecía ganar más fuerza, como si absorbiera sus recuerdos y heridas, transformándolos en algo físico y tangible. Mientras caminaba por la sala principal, sus ojos fueron atraídos hacia un espejo antiguo colgado en la pared. El cristal estaba agrietado y cubierto de polvo, pero aún reflejaba el ambiente de manera distorsionada y casi surrealista. Cuando se acercó, algo extraño llamó su atención. En el reflejo, el corredor detrás de ella parecía extenderse más de lo que debería, con sombras profundas que parecían ondular y moverse. Miró fijamente el espejo, tratando de entender la perturbadora imagen que veía. Fue entonces cuando notó una figura que no debería estar allí. Detrás de ella, en el reflejo, una mujer de cabello largo y pálido la observaba con ojos vacíos. Sofía se giró rápidamente, pero el corredor estaba vacío. Cuando volvió a mirar al espejo, la figura seguía allí, cada vez más cerca, hasta que parecía casi salir del cristal. Una voz suave, casi un susurro, resonó en sus oídos. «¿Por qué volviste, Sofía?». La voz parecía llena de sufrimiento, como si cargara con décadas de dolor acumulado. Sofía tragó saliva, sintiendo la garganta apretada. «Vine por Laura. Necesito encontrarla», respondió, con voz vacilante. El susurro pareció reír, un sonido que mezclaba amargura y tristeza. «Esta casa es un espejo de todo lo que dejaste atrás, de todo lo que evitaste enfrentar. Tu hermana no está donde crees. Nunca lo estuvo». Las palabras resonaron en la mente de Sofía, confundiéndola y dejándola con un peso insoportable en el pecho. Por un momento, se vio reflejada en el espejo, y de alguna manera, su propio rostro parecía distorsionado, como si fuera ella la que estuviera atrapada en la casa. La casa lentamente la envolvía, no solo como un lugar físico, sino como un espejo de sus miedos y arrepentimientos.
Comenzaba a comprender que la respuesta para encontrar a Laura tal vez estuviera más relacionada con ella misma que con cualquier pista física. Sofía dejó el espejo atrás, sintiéndose más vulnerable y confundida que nunca. Cada nueva revelación que la casa le presentaba parecía cuestionar su propia realidad, sus recuerdos e incluso lo que sentía por Laura. Comenzó a darse cuenta de que la casa no era solo un lugar de dolor, sino una entidad que se alimentaba de sus emociones más oscuras. Al caminar por el corredor principal, algo llamó su atención en la pared. Grabado en la madera, había un símbolo extraño y antiguo que no recordaba haber visto antes. Era una marca, como si alguien que entendiera la naturaleza siniestra de la casa la hubiera hecho. Al acercarse, notó que justo debajo del símbolo había otra palabra rayada, casi borrada, pero aún visible: sacrificio. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La palabra parecía resonar en su mente, despertando un recuerdo reprimido. Recordó una conversación que tuvo con Laura poco antes de su desaparición. Laura hablaba sobre cómo a veces es necesario sacrificar algo para liberar otras cosas, algo que Sofía, en ese entonces, ignoró como una charla sin sentido. Ahora, eso tenía más sentido. La casa exigía un sacrificio, un tributo, algo que pudiera llenar el vacío que había creado. Y, de alguna manera, Sofía comenzó a temer que, al ignorar a Laura en el pasado, hubiera sellado su destino en la casa. Decidida, Sofía decidió que, si esto era un juego, no saldría hasta encontrar la verdad. Si tenía que enfrentar su propio arrepentimiento y sacrificio para traer a su hermana de vuelta, lo haría sin dudar. La casa pareció responder a su pensamiento. El suelo tembló levemente, y una puerta que Sofía no había notado antes se abrió al final del corredor. Sin miedo, siguió adelante, lista para enfrentar lo que fuera que la estuviera esperando. Sabía que esto podría ser el punto de no retorno, pero, para encontrar a Laura y tal vez redimirse, estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa. La puerta misteriosa condujo a Sofía a un sótano oscuro y claustrofóbico. El aire era denso, y un fuerte olor a humedad y moho llenaba el ambiente, dificultando la respiración. Frente a ella, una escalera estrecha descendía cada vez más, llevándola a un lugar desconocido, oculto en las profundidades de la casa. Sofía bajó lentamente, cada escalón acercándola a algo que parecía pulsar en las sombras. El sonido de su propio corazón llenaba el silencio absoluto, resonando en sus oídos como un tambor ansioso. Al llegar al final de las escaleras, se encontró en una sala circular, rodeada por antiguos candelabros de hierro que sostenían velas apagadas, cubiertas de polvo y telarañas. En el centro de la sala, había una pequeña mesa y, sobre ella, una fotografía antigua de Laura y Sofía juntas, aún niñas, sonriendo. La imagen le trajo una ola de nostalgia y arrepentimiento, recordándole los tiempos en que todo era más sencillo. Junto a la fotografía, había un espejo polvoriento, más pequeño, pero con un marco similar al que había visto antes en el piso superior. De repente, la superficie del espejo comenzó a brillar, como si una energía invisible lo hubiera activado. Sofía sintió una presencia fuerte a su alrededor, una sensación que no era solo una impresión, sino algo real. La imagen de Laura apareció en el espejo, pero no era una visión reconfortante. La hermana parecía sombría, pálida, y sus ojos estaban hundidos y opacos, reflejando sufrimiento y soledad. «Finalmente viniste», dijo Laura, su voz resonando con una tristeza que llenaba las paredes. «¿Pero por qué tardaste tanto?». Sofía dio un paso adelante, el dolor de escuchar esas palabras rasgando su corazón. «Laura, lo siento tanto. Nunca debí haberte dejado sola. No sabía que esto iba a pasarte, te lo juro». Laura la miró con una mirada distante, casi como si ya no quedara nada entre ellas. «No se trata solo de dejarme sola, Sofía. Me olvidaste. Seguiste adelante mientras yo me quedé atrapada aquí, en este lugar». Las palabras de Laura pesaban, y Sofía comenzó a entender. La casa no era solo una prisión física, sino también una prisión de arrepentimientos y heridas no sanadas. Tal vez Laura estaba atrapada allí no solo por la casa, sino por la propia culpa y falta de reconciliación de Sofía. «Si quieres liberarme, tienes que entender el verdadero sacrificio», continuó Laura, la voz resonando en la fría sala. «Solo así podré descansar». El silencio llenó el lugar, mientras Sofía miraba el espejo, enfrentando el reflejo del dolor de su hermana. Sabía que no bastaba con desear encontrar a Laura. Tenía que enfrentar las heridas que ambas cargaban y aceptar el sacrificio que la casa le exigía. Sofía permaneció inmóvil, mirando el reflejo de Laura en el espejo.
El dolor en los ojos de su hermana era un peso insoportable en su pecho. Sabía que no se trataba de encontrar una salida física de esa casa, sino de una manera de liberar a Laura del sufrimiento que ambas compartían. Laura no sabía cuánto estaba sufriendo. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, susurró Sofía, con la voz temblorosa. Quería volver, pero el miedo y la culpa me mantuvieron alejada. Pensé que era más fácil olvidarte, pero ahora veo que solo te causé más dolor. Las palabras quedaron flotando en el aire, y el reflejo de Laura pareció suavizarse por un momento, como si finalmente escuchara algo que había necesitado durante mucho tiempo. Un leve resplandor apareció alrededor del espejo, una luz pálida que comenzaba a iluminar el oscuro sótano. Era una sensación de paz, algo que Sofía no había sentido desde la pérdida de Laura. Para que pueda descansar, necesitas dejarme ir, dijo Laura, con un tono casi sereno. Libérame de este recuerdo amargo y permite que el pasado sea solo pasado. Sofía sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. Era lo último que quería, pero también sabía que no tenía elección. Te voy a liberar, Laura. Te lo prometo, dijo con la voz entrecortada. Y, finalmente, también me voy a perdonar. Con una última mirada al reflejo de su hermana, Sofía cerró los ojos y dejó escapar una respiración profunda. Era hora de dejar ir todo, de aceptar que la culpa y el arrepentimiento no podían atraparlas para siempre. Al abrir los ojos, vio que el espejo estaba vacío, sin el reflejo de Laura. La suave luz llenaba todo el sótano, y Sofía sintió una paz inesperada que invadía el ambiente. Sabía que Laura estaba libre. La casa, ahora silenciosa y casi acogedora, parecía haber cumplido su propósito. El dolor y el peso que llevaba comenzaron a disolverse, como si estuviera dejando una parte de sí misma atrás. Al salir del sótano y caminar de regreso a la luz del día, Sofía sintió como si el aire fuera más liviano, como si la propia casa la estuviera liberando. Miró atrás una última vez, viendo la antigua estructura ahora bañada por la luz del amanecer. Sintió que nunca más volvería allí, pero que llevaba consigo un recuerdo de reconciliación, un cierre. Finalmente, Sofía había encontrado la paz para ambas.